Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? Soy Miss Paula. En este video de la materia de biología vamos a ver dos temas. El primero va a ser continuación del tema que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, sobre las implicaciones éticas de la manipulación genética, pero ahora enfocado en lo que es salud humana. El segundo tema va a ser conocer nuestra ciencia. Estos dos temas están estrechamente relacionados, pero no del todo. En el primer tema vamos a tener conceptos que nos van a ayudar a entender el segundo tema. Teniendo estas dos cosas como principal base, vamos a comenzar con la explicación. Esta parte vamos a tener ciertas cuestiones que ustedes van a estar interactuando conmigo. No es necesario que ustedes respondan como tal las preguntas, pero sí necesito que reflexionen. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Como les mencioné con anterioridad, esta parte está estrechamente relacionada con lo que es las implicaciones éticas en la manipulación genética. El tema principal se llama Implicaciones de la manipulación genética en la salud humana. Este es el tema de la parte 1, ¿sí? Ahora vamos a ver tres temas principales de este subtema, que son cómo actúan los genes para determinar ciertas características de nuestro cuerpo, cuáles son las enfermedades hereditarias y también cómo estas se pueden curar mediante manipulación genética. Esta manipulación genética va a actuar de cierta manera, pero si se preguntan cómo es, aquí se los voy a explicar. Cuando una célula de un órgano tiene alguna alteración, se refleja en la función del órgano. Es decir, cuando un órgano está dañado, obviamente las funciones que éste realiza van a verse afectadas. Esto va a depender, obviamente, de las células que forman este órgano. Si el problema viene desde las células, el órgano se va a dañar, por lo tanto, las funciones. Esta parte va a ser bien indispensable porque ahí es donde vamos a determinar nuestro problema, desde las células. Sabiendo que dentro de las células se rigen por toda la parte de ADN, si corregimos esta alteración dentro del ADN, es posible prevenir o curar las enfermedades que se ocasionan. Muy bien, entonces tenemos que retroceder un poco sobre lo que hemos aprendido sobre ADN, las funciones y también sobre las funciones de la célula para poder entender toda esta. Una vez que ya lo hemos entendido, vamos a ver sobre manipulación genética. Esta tiene 4 puntos principales, que es que el ADN controla todas las funciones de nuestro organismo. Esto ya lo sabemos. La segunda parte es que si un gen se modifica, que este provoca una enfermedad, se puede tratar, así como lo vimos anteriormente. La tercera parte es sobre las enfermedades congénitas, que estas son las que significan que cuando nacemos con ellas. Ahora bien, estas enfermedades congénitas pueden ser de forma invasiva. Estas invasivas se refieren a lo que es el cáncer y la diabetes. Por lo tanto, se puede tomar la manipulación genética como una opción de salud humana. Esta consecuencia de la manipulación genética como una opción para la salud humana lo vamos a ir desglosando dentro de esta presentación. Pero primero es bien importante tener en cuenta el concepto de ADN medicinal, que es un concepto nuevo quizás para ustedes. Vamos a explicarlo. Dentro de este ADN medicinal se basa en que los científicos manipulan el material genético. Así es como se ha logrado sintetizar fragmentos de un ADN, de un gen o genes completos. Esta parte va a ayudar para tener el propósito de sustituir los genes causantes de alguna enfermedad. Como pueden ver en la imagen, se están quitando partes dañadas del ADN. Tenemos bases dañadas, por lo tanto la vamos a sustituir por partes nuevas que son completamente sanas para poder recrear la cadena de ADN y mantenerla intacta, para que esta parte pueda funcionar de manera correcta y entonces las enfermedades ya no se puedan producir. Es decir, hasta ahorita vamos a recapitular lo que hemos aprendido. El ADN se puede dañar, claro, y esta parte con el daño se puede transcribir en enfermedades. Si podemos sustituir las partes dañadas del ADN, podemos evitar que las enfermedades se generen. A esto le llamamos ADN medicinal. Sabiendo esto, ¿cómo es que el ADN producido dentro de un laboratorio al interior se va a llevar hasta el interior dentro de las células enfermas? Sabemos que este ADN medicinal obviamente se produce en un laboratorio con ciertas condiciones de seguridad e higiene. Pero ¿cómo
se llega a reparar un órgano o una célula con este ADN producido en un laboratorio? Esto vamos a responderlo más adelante. Pero primero necesito que ustedes participen conmigo. Me va a decir, vamos a jugar un adivina quién. Adivina quién es el organismo que fue pionero en la manipulación genética. Les voy a presentar 8 opciones. De esas 8 opciones, ustedes vayan pensando cuál se imaginan que haya sido el primer organismo que fue manipulado genéticamente y por qué. ¿Sí? Primera opción, un virus. Segunda, células de nuestro cuerpo. Tercera, una bacteria. Cuarta, un hongo. Quinta opción, un humano. Sexta, un óvulo. Séptima, una planta. Y octavo, un espermatozoide. ¿Cuál de estas 8 opciones creen que haya sido la primera en que se manipuló genéticamente? ¿No? ¿No lo saben? Bueno, les voy a dar la respuesta. El primer organismo que se estudió para la manipulación genética fueron los virus. ¿Por qué los virus? Porque estos tienen una cualidad bien importante, que es la de infectar a otras células. Esta infección la hacen por medio de un mecanismo que se divide en 7 pasos. Vamos a explicarlos. La primera es que cuando un virus llega a una célula hospedera, que es una célula nueva, va a llegar y romper la membrana celular para poder entrar. Una vez que entra, va a llegar hasta el núcleo. Cuando llega al núcleo, va a introducir su ADN en el ADN que tiene la célula hospedera. Es decir, el ADN del virus y el ADN de la célula hospedera se van a combinar dentro de la célula hospedera. Una vez ahí, se van a producir nuevos miles o millones de virus dentro de la célula hospedera. Es decir, el virus se va a reproducir muchas veces hasta tener estos millones de virus dentro de la célula hospedera. Hasta que esta célula ya no puede más y va a explotar. Al explotar se liberan virus que infectan a otras células. Es decir, estos miles o millones de virus que se produjeron en la célula hospedera, al reventarse la célula, pues van a estar en el ambiente como tal. Por lo tanto, pueden ser capaces de infectar a otras células. Este va a ser el principio que vamos a utilizar para la manipulación genética. Vamos a tratar de replicar lo que hacen los virus naturalmente, pero de forma artificial. Es así como ha surgido una rama que se llama medicina genómica. Esta medicina genómica se basa en 5 pasos principales. La primera es empaquetar el virus medicinal, que está hecho de virus atenuados o debilitados, que también se llaman vectores o virus terapéuticos. Una vez hecho esto, van a reparar soluciones con los virus terapéuticos y los van a inyectar en zonas dañadas. Estos vectores hacen contacto con membranas enfermas y realizan una infección terapéutica, así como la infección que hace el virus naturalmente, lo vamos a hacer, pero para curar ciertas enfermedades, pero de forma controlada. Después, el ADN se introduce dentro del genoma y así es como se pueden corregir gen o genes alterados para controlar enfermedades. Esto es la medicina genómica. Ahora, vamos a hablar un concepto nuevo, que es la clonación terapéutica. La clonación terapéutica consiste en, obviamente, como dice su nombre, realizar clones. Estos clones van a ser de una célula o de un organismo primogénito o de progenitor, y de ahí vamos a dividir o vamos a crear nuevos clones de ese mismo para poder replicarlos. Muchas de las teorías que se han hecho respecto a este tema han tenido mucha controversia en la parte ética. ¿Por qué? Porque al crear clones de un organismo, los estamos utilizando para ciertas funciones. Por ejemplo, como habíamos visto con anterioridad, sobre la medicina genómica. Así, al crear organismos nuevos, en base a uno ya existente, no estamos dejando que se realice la variabilidad genética ni la reproducción como tal. Pero también, al utilizar este tipo de organismos, los estamos sacrificando de una manera terapéutica para un bien. Por lo tanto, pues están muriendo en el proceso. Esta parte de su fallecimiento también es causa de controversia. Por lo tanto, que dicen que al crear organismos nuevos y hacer que fallezcan con el fin, es una parte un poco controversial.
pero también desde la parte de vista científica ha sido muy beneficioso para tratar enfermedades o curarlas. Por lo tanto, para ustedes, ¿qué creen que sea la clonación terapéutica? ¿Ética o no ética? Eso lo van a tener como pregunta en su cabeza y más adelante la vamos a responder. Pero es bien importante que tengan en cuenta que estamos hablando sobre la parte de vista científica. Una vez teniendo esto, la clonación terapéutica es utilizada para tratar enfermedades como la diabetes y el cáncer. Este es el mecanismo que se realiza para cada tipo de enfermedad. Para la diabetes, ¿cómo sabemos que es una deficiencia de insulina que se produce en el páncreas? Vamos a tratar de crear genes artificialmente para recrear este páncreas para que produzca insulina correctamente. De esta manera vamos a administrar un vector, como ya sabemos puede ser un virus atenuado, dentro del páncreas de un paciente para que pueda generar insulina correctamente. Ahora, para el caso del cáncer, vamos a realizar lo mismo, pero primero tenemos que detectar las células que producen el cáncer. Una vez así, vamos a detectar cuál es el gen dentro de esa célula que es capaz de reproducir y crecer desenfrenadamente dentro de la célula. Eso es el cáncer, la reproducción y crecimiento desenfrenado de células cancerígenas o células dañinas. Cuando se reproducen exponencialmente, se forma el cáncer. Ahora, vamos a ocupar ahora el término de ADN medicinal para bloquear la célula para que deje de dividirse. Cuando ésta muere, pues el cáncer ya no va a progresar. Por lo tanto, así es como podemos detener el progreso del cáncer. Muy bien, ahora les dejo una pregunta para que reflexionen. ¿Qué otras enfermedades se pueden tratar con la terapia génica o el ADN medicinal? ¿El Alzheimer, el síndrome de Down, el autismo o Asperger? Esta pregunta se las dejo para que reflexionen, no la tienen que contestar, pero es importante que ustedes también reflexionen y puedan pensar un poquito más allá de lo que hemos aprendido hasta el momento. Con esto hemos terminado la parte de las implicaciones de la manipulación genética en salud humana. Ahora vamos a comenzar con el tema número 2, que es conociendo nuestra esencia. Esta esencia no va a estar basada en lo que es espiritualmente, sino en la parte científica. Con esta parte científica de conocer nuestra esencia, surgió un proyecto bien importante, que es el proyecto del genoma humano, en el cual científicos de todo el mundo trabajaron para identificar la totalidad de los genes de nuestra especie. Es decir, se dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos y también muchas personas para determinar la totalidad de los genes de la especie humana. Todos los humanos se proyectaron en este genoma, pero no, obviamente no sacaron la muestra de todas las personas, sino de cierto grupo de personas que fueron representativas. ¿Para qué? Para hacer 5 cosas bien importantes. Saber el número de genes que posee el genoma humano, la ubicación de estos genes, cuál es la relación que tiene un gen con otro, también cuáles las enfermedades que se pueden ser hereditarias, que se pueden bloquear con ADN medicinal también, y saber exactamente cuál es la esencia del genoma completo del humano. Teniendo estas 5 cosas como base, los científicos del proyecto del genoma humano llegaron a una conclusión bien importante, que no solo los seres humanos son nuestros semejantes, sino también otras especies de vida, otras formas de vida. Porque sabemos que también estamos emparentados con los monos o chimpancés por medio de la evolución. Compartimos cierto porcentaje de nuestros genes con ellos, pero también con otros mamíferos, con otras especies. Por eso esto es bien importante recalcarlo, porque el ser humano no es un ser único que tenga la totalidad de sus genes específicos para los seres humanos. Teniendo esto en cuenta, ellos llegaron a unos resultados, que fueron principalmente estos, que existen 19,000 genes dentro del genoma humano, que somos 99.9% iguales entre todos los seres humanos. Lo que nos distingue es un 0.1%. Eso es lo que nos hace diferentes. ¿Recuerdan la pregunta que les planteé hace rato? ¿Cuáles son
las enfermedades que se pueden tratar también con terapia génica, está dentro de este porcentaje, el 0.1, y el ejemplo que puede ser es también los niños con síndrome de Down. Este 0.1% que nos hace diferentes nos va a dar características individuales que nos van a volver únicos y diferentes. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, la estatura, etc. Pero también nos va a determinar si somos propensos a ciertas enfermedades. Sabiendo esto, toda nuestra genética como seres humanos ya está determinada y está publicada para que todas las personas tengan acceso a esta información. Lo pueden buscar en internet en fuentes confiables sobre el proyecto del genoma humano. Esto es lo que ha pasado hasta ahora dentro del proyecto del genoma humano. Pero para llegar a este punto, obviamente antes de eso se tuvo que haber secuenciado algún organismo como prueba para poder ya después hacer el genoma humano. ¿Cuál creen que haya sido el primer organismo en secuenciarse? Secuenciarse significa que sacaron la totalidad de su genoma y los pudieron estudiar. No fue un humano. Entonces, ¿cuál organismo previo creen que haya sido? Les doy 3 segunditos para que puedan pensar. 1, 2, 3. ¿Saben la respuesta? ¿No? Bueno, yo se las voy a dar. Les voy a dar la solución a este problema. El primer organismo que se secuenció fue el virus de la influenza. Este es su nombre científico. La secuencia completa de este virus se realizó en 1995 y se publicó en artículos científicos y revistas científicas. Pero ¿por qué es importante este virus o por qué lo determinaron como el primero para realizar esta secuencia completa? ¿Por qué? Porque esto determina la enfermedad de la influenza y también es necesario para crear vacunas y contrarrestar la enfermedad. Es algo que también nos afecta a todo el mundo y es un problema de salud de todo el mundo. Una vez sabiendo esto, vamos a hablar ahora sobre la genómica. La genómica es un área de la genética que se enfoca en determinar la secuencia y análisis de la estructura y función de los genomas. También emplea técnicas de ingeniería genética y ha permitido el desarrollo acelerado de herramientas. También busca tener un efecto positivo en la salud, ambiente y desarrollo económico. La genómica no se debe de confundir con la genética. La genética es una rama de la biología. La genómica está englobada en la genética. Ahora, como dice aquí, emplea técnicas de ingeniería genética. Estas técnicas pueden ser la manipulación genética, el ADN medicinal, entre otras que hemos visto anteriormente. Ahora, el efecto positivo en la salud, como bien lo vimos en el primer tema, está implicado en lo que es la resolución de enfermedades o la prevención de las mismas. En el ambiente puede ser también empleado para crear organismos genéticamente modificados y así acabar con el hambre o algunas otras enfermedades que puedan aquejar al medio ambiente. Y de la parte económica, se puede generar recursos a partir de la venta y compra de organismos genéticamente modificados, también de la investigación y del desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería genética. Sabiendo ahora qué es la genómica, vamos a saber sobre el proyecto de la diversidad genómica de la población mexicana. Se realizó el proyecto de genoma humano a nivel mundial, pero México no se quiso quedar atrás con este proyecto. También quiso hacer su propia versión nacional, que fue en 2005, por parte del Instituto Nacional de Medicina Genómica y de la Secretaría de Salud. Ellos realizaron este proyecto con el objetivo de conocer las variaciones genómicas más frecuentes en el país y así completar el proyecto de genoma humano, pero a nivel México. Es así que se tomaron muestras, se tomaron 200 muestras, 100 de hombres y 100 de mujeres, de los estados de Yucatán, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas y Durango. En este mapa podemos observar los estados donde se realizaron las muestras. Podemos ver que son del norte, centro y sur de nuestro país. Con esto se aseguraron de que tuvieran grupos étnicos o grupos indígenas que estuvieran también dentro de este estudio, que fueron los tepehuanos, mixtecos, zapotecos y mayas. Toda esta mezcla
de estados y grupos indígenas dieron como resultado el proyecto del genoma mexicano. Tuvo tres principales resultados. El primero fue que las diferencias genéticas entre regiones. Sabemos que existe el norte, sur y sureste. Ahí también se englobó también el centro, lo que les dio como que la diversidad se debe a distintas mezclas entre grupos europeos e indígenas. Segundo punto, las enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión son más frecuentes en personas con ascendencia indígena. ¿Qué nos da a entender esto? Que las personas que están más dentro de este grupo indígena son más propensos a ciertas enfermedades. Y como tercer punto, que es el avance en la investigación y desarrollo de las tecnologías, nos ayudan a entender la función de cada gen. Por lo tanto, en la parte de México, esta fue los resultados que tuvieron respecto al proyecto del genoma humano en México. Ahora bien, como conclusión de esta parte de conociendo nuestra esencia, debemos de conocer cada vez más nuestra especie y a otras también, porque nos obliga a pensar y resolver un sinnúmero de consideraciones éticas y legales que no debemos desatender ni dejar rezagadas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a englobar también la parte de las implicaciones éticas y manipulación humana, manipulación genética, porque aquí también vamos a ver la parte legal y la parte ética de todo este proceso de manipulación genética. Muy bien, hasta ahora chicos, les tengo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre la manipulación genética? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Ustedes a qué conclusión han llegado respecto a estos videos? No necesito que me digan su respuesta, sino que la piensen, reflexionen y también analicen todo lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, ahora ha sido todo por mi parte chicos. Espero que este tema haya quedado bien claro. Y si tienen alguna duda, sugerencia o pregunta, nos la pueden hacer llegar por medio del correo. ¿Okay? Muy bien chicos, hasta luego.